Señor, buen Padre Celestial, gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Padre. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, en este día y a esta hora para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te pedimos por los que vienen en camino, Señor, apura sus pasos, Padre, para que puedan estar aquí, Señor, juntamente con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, Señor, y pedimos, Señor, que descienda tu presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, a quien damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, mi hermano, ahí en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar lectura a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Todos juntos a una sola voz. ¿Me puede indicar con un amén si ya lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Mi hermano, ¿cuántos queremos que el Señor esté aquí con nosotros, que su presencia descienda sobre nosotros? Amén. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Queremos tu presencia, Señor. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios.
¿Cuántos anhelamos la presencia del Espíritu Santo en esta hora? Amén. Eleva tu voz y dile bienvenido, Espíritu Santo. Adoramos, Señor. Bienvenido, Jesucristo. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Bienvenido, bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Damos gloria a ti, Señor. Damos gloria al Espíritu de Dios. Nos rendimos ante ti, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Bienvenido, bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Sigue alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, exaltamos poder, su majestad. Eres el camino y la verdad.
poderoso. Nadie se puede igualar a nuestro Rey. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre. Rey de reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios tan grande y poderoso? Creador del universo. ¿Quién como Jehová, que con su poder maravilloso? ¿Quién como Jehová, que con su poder maravilloso? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero y danzará, y dirán: ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder maravilloso? ¿Quién como Jehová, que con su poder maravilloso? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero y danzará, y dirán: ¿quién como Jehová? Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios, yo le alabo. Mi Padre es Dios, le alabaré. Mi Padre es Dios, yo le alabo. Mi Padre es Dios, le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. En felicidad el corazón
Señor, creador del universo, canta y danza, el Rey que viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza, el Rey que viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, porque eres grande y poderoso, Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos gozosos en esta hora? Amén, aleluya. Amén, mi hermano, le voy a pedir que tome un momento su lugar. Vamos a dejar lugar a un agradecimiento a Dios en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Quiero aprovechar, mis hermanos, ya di gracias en el primer culto, pero pues no quiero dejarlo sin el gozo. Estoy agradecido con el Señor, mis hermanos, porque me permitió a mi familia salir de viaje la semana pasada y regresar con bien. La verdad, andaba muy nervioso yo por el concepto de viajar en avión. Tenía pues desde los 2 meses de nacido que no viajaba en un avión, 2, 3 meses. Entonces ya se imaginarán cómo iba temblando ahí, pero yo dije, bueno, vamos a confiar en Dios, Dios tiene el control de todo. Y me alegra mucho que se haya dado esta ocasión, porque la verdad casi nunca tenemos oportunidad de salir por cuestiones de trabajo o cosas así, y fue un momento muy bonito con mi familia, la verdad. Lo disfruté mucho, yo creo que ellos también lo disfrutaron, y veo hoy la mano de Dios, porque a pesar de que nos habían dicho anteriormente que el vuelo se había cancelado y luego que nos habían cambiado el horario y muchas dificultades, todo lo dejamos en las manos de Dios y Dios se encarga. Y yo les comentaba a mis hermanos del primer culto, y se los comento a ustedes, todas nuestras cargas, mis hermanos, aflicciones, problemas, toda cosa que nos mortifique, dejémoslo en manos de Dios y Dios sabrá qué hacer. Si las cosas salen es porque Él sí las quiere, y si no, también. Todo es para su propósito y para bendecirnos. Amén. Así que, mi hermano, yo le agradezco mucho a Dios por esto y por la vida de cada uno, por dejarme verlos una vez más. Que el Señor los bendiga. Amén, Dios bendiga a mi hermano David. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, por favor. En esta hora vamos a continuar adorando al Señor con nuestro corazón, porque anhelamos su presencia en esta hora, porque Él es bueno y misericordioso con nosotros. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llena
hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor. Dígale, para recibir de ti, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. De tu gran trono Gracias, Señor. me Hoy postraré. nos postramos ante ti Oh, con el ya. corazón dispuesto. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dígale, exáltate, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza. Tú
Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Y una vez más al borde de tu gran trono. Que escuche su voz, mi hermano. Me postraré hoy a ti. Tu reina, Señor. Tu reinas sobre principados, sentado A la diestra del levanta sus manos y adoremos a Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Una vez más, tu nombre es. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Te adoramos, Padre. Sentado en su trono, rodeado de No hay luz. nadie como tú, digno, santo, todopoderoso. A la diestra del Señor, Padre por tu presencia. gobierna Jesús. Te adoramos, Señor. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz. Tú que estás sentado, Dios, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, cuando abre su boca, dígale poderoso. Poderoso, majestad y reino, poderoso. Poderoso, potestad y imperio, poderoso. Dígale como un gran arco iris. Gran arco iris coronas. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arrojan sus coronas y arrojan coronas. Dígale.
en esta hora te pedimos, Señor, por las ofrendas que van a ser depositadas en el alfolí, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Y bendice también a quien no pudo dar, Padre, para que la próxima, Señor, puedas dar de todo corazón, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, a quien damos la gloria y la honra por siempre. Padre, en el nombre de Jesús, también rogamos tu bendición, Señor, para los diezmos que tus hijos entregan en esta tarde. Sean bendecidos así cada diezmador, Señor. Ruego esta palabra escrita, esta promesa escrita, abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Así sea, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mientras entonamos este canto, mi hermano, usted puede pasar a depositar sus ofrendas y sus diezmos. Todo gobierno de la creación se mostrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Oh, oh, oh. Todo gobierno de la creación se mostrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. No acabará. Él es amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre. Y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre. Y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Estamos gozosos? Aleluya. ¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Estamos contentos de ver a nuestra familia en Cristo? Gloria a Dios. Los niños pueden pasar a su clase. Dios bendiga a los hermanos de la alabanza. Y abrimos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 18 al 20. Vamos a meditar en estos versículos, hermanos, y vamos a gozarnos porque cada día vemos más y más en la palabra del Señor las grandes victorias que tenemos en Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 18 al 20. Gloria a Dios. Si ya lo encontró, diga amén. Dice así estos versículos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual
pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra, que sea el Espíritu Santo que nos enseñe, hermanos, en este día. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por cada enseñanza, por cada victoria, Señor, que conocemos en tu palabra para nosotros, porque en ella también, Señor, aprendemos, vemos, reconocemos todo lo que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos para que cada día vayamos conociendo, Dios, creyendo firmemente en lo que tú has hecho por nosotros y lo que nosotros podemos disfrutar de esas grandes victorias. En el nombre de Jesús, háblanos, oh Dios. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Estos versículos que escribe el apóstol Pedro nos habla de Jesucristo, hermanos. ¿Se ha preguntado usted alguna ocasión qué hizo Jesús mientras su cuerpo estuvo muerto? A partir de que Jesucristo expiró, ¿qué sucedió hasta el tercer día que Jesucristo resucitó? ¿Qué hizo Jesús, hermanos, al que su cuerpo estuviera muerto, estuviera sepultado? Jesucristo hizo grandes cosas y la palabra del Señor nos lo enseña. Entonces es muy importante que nosotros no solo nos quedemos en que Cristo murió por nosotros, que somos salvos, que somos perdonados, sino que cada día aprendamos más y más como creyentes, como hijos de Dios, lo que nosotros tenemos en el Señor. Dice primeramente el versículo 18 que Cristo padeció una sola vez. Cristo padeció, Cristo sufrió por nosotros, dice, por los pecados. Quiere decir que Cristo pagó por nuestros pecados y se le llama el justo. Jesucristo, el justo, padeció por los injustos, que somos nosotros. Amén. Y dice la palabra, siendo la verdad muerto en la carne. Físicamente Cristo murió. Amén. Él murió, pero dice la palabra que fue vivificado en espíritu. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo al estar su espíritu vivificado? Y aquí nos enseña la palabra del Señor lo que sucedió estos días en que Jesús estuvo en esta condición. Ahora la palabra dice que también Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice la palabra que Jesucristo descendió a los infiernos. Entonces realmente, hermanos, la palabra nos lo enseña. Sí podemos comprobarlo, literalmente Jesucristo estuvo ahí. Entonces cuando nosotros hablamos del infierno, quiere decir que Jesucristo fue al infierno como pecador o para sufrir con los pecadores, sino que Jesucristo fue ahí con un propósito, hermanos. Entonces esas partes profundas de las que nos habla la palabra de Dios, nos habla de dos lugares, para los justos y para los injustos. Uno era el paraíso y el otro era el lugar de tormento. Estaban juntos, en el mismo espacio pero separados. Entonces el lugar de tormento para los injustos, el paraíso para los justos. Entonces la palabra, al meditar en esto, entendemos que Jesucristo descendió al infierno, paraíso, porque la Biblia nos habla del Hades, de dos lugares. Amén. En el mismo lugar donde iban los justos, repito, y los injustos. Y la palabra nos habla acerca del paraíso. Recordemos nosotros lo que dice en Lucas 23:43, cómo Jesucristo descendió a los infiernos, pero ¿para qué?
hay un propósito. Dice la palabra que cuando Jesús estaba en la cruz, todos hemos leído esto, cuando Jesús murió en medio de dos ladrones, amén. Uno le injuriaba, uno le decía que si era hijo de Dios realmente se librara de la cruz, descendiera de la cruz, se salvara. Y al salvarse, que los salvara también a ellos, a estos pecadores, a estos ladrones. Pero el otro ladrón se arrepintió y diciendo: ni en esa condición en la que te encuentras te arrepientes. Voltea a Jesús y le dice: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Amén. Le dice el ladrón arrepentido. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el último aliento de su vida, él tuvo la oportunidad de arrepentirse y disfrutar esta promesa y hacerla realidad juntamente con Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno es cuando el pecador, aún en los últimos momentos de su vida, puede arrepentirse de todo corazón, reconocer su pecado, confesarlo a Dios, y que Jesús en su gracia, en su amor, en su misericordia lo perdone. Quizá para muchos esto es injusto. Yo he oído personas o me han dicho: es que no es justo, que toda su vida pecó, toda su vida hizo lo que hizo y en el último momento se arrepiente y Dios lo perdona. Y yo que toda mi vida le he servido a Dios, pues no. Pero hermanos, esa es la gracia de Jesucristo, amén. Su palabra no se anula, su palabra no se cancela. Él dice: un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, amén. La palabra lo declara. Entonces, cuando el pecador se acerca a Dios con un corazón arrepentido, contrito, es seguro que recibe el perdón de Dios. Ahora, gloria a Dios por los que tienen la oportunidad de pedir perdón. No todos tienen esta oportunidad. Nunca podemos decir: bueno, en el último aliento de mi vida me perdono, voy a hacer lo que yo quiera, voy a divertirme, al fin que en el último momento de mi vida yo me arrepiento. Pero ¿cómo sabemos si puede ser una muerte instantánea, un infarto así, donde ya no hay? Entonces lo mejor es prepararnos. Aquí lo que vemos es la gracia de Jesucristo. Y cuando alguien ha dicho: pues no es justo, hermanos, recordemos cómo Jesucristo enseñó esto cuando él dijo que el señor de la viña salió a contratar jornaleros. ¿Ha leído usted esa parte, verdad? Contrató a unos por la mañana y les ofreció un sueldo. Salió a mediodía, contrató otros jornaleros y también les ofreció un sueldo. Por la tarde contrató otros jornaleros y también les ofreció su sueldo, el mismo a los tres. Entonces dice que terminado el día, le pagó a los que había contratado al final del día. Les pagó lo prometido. Les pagó a los que había contratado a mediodía. Y después los que fueron contratados por la mañana dijeron: a nosotros nos va a pagar más porque nosotros estamos desde la mañana. Pero la sorpresa fue que Jesús les pagó lo convenido, lo que les había dicho. Y ellos dijeron: pero ¿por qué nos pagas igual que a todos si nosotros estamos desde la mañana? Y Jesús dijo: eso es lo convenido. Ese es el salario que yo les prometí. Entonces no estoy fallando, estoy cumpliendo. Es lo mismo, hermanos. Quizá alguien puede recibir a Cristo, servir al Señor toda su vida, llorar, sufrir por la causa de Cristo, por la obra de Jesucristo. Va a la presencia de Dios, recibe su galardón, pero durante su vida lloró, intercedió, dejó muchas cosas para agradar a Dios.
y otro que vivió su vida perdidamente, pero en el último momento se arrepiente, pues el Señor que ofrece salvación, amén. Él no está mintiendo, el Señor no está haciendo algo injusto, Él cumple. Y nosotros rogamos que las personas aún en el último momento sean salvos, amén, porque para esto Cristo murió. Y gloria a Dios, hermanos, por los que tenemos la oportunidad de servir a Dios toda nuestra vida. Dice su palabra, nuestro galardón será grande en los cielos. Entonces la salvación, el perdón de pecados es seguro, pero cada uno tendrá su galardón según su trabajo aquí en la tierra. Entonces ahí vemos cómo Jesús le dice al ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde, hermanos? No le dice en el cielo, ¿verdad que no? No le dice con mi Padre, le dice hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Entonces cuando Jesús usa esta expresión, el paraíso, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Al seno de Abraham. Porque recordemos que antes, o bueno, todavía está, pero hoy el pueblo de Dios ya no está ahí. Pero antes de que Jesucristo resucitara, todos los muertos, justos e injustos, iban al Hades, que también le llaman el lugar de los muertos. Y Jesús, para explicar eso, nos da un ejemplo del rico y de Lázaro. Recuerda también esta enseñanza, amén. Entonces, el paraíso era vecino del Hades. ¿Qué es el Hades? Un lugar de tormento donde iban los pecadores. El seno de Abraham, un lugar de reposo donde iban los justos, los temerosos de Dios, los que caminaron con Dios. Y dice la palabra que Jesús, para ejemplificar, para enseñar lo que es el Hades, habla de estos dos personajes y dice: Lázaro era un mendigo, un hombre pobre, un hombre enfermo. ¿Qué hacía Lázaro? Dice que se sentaba a la mesa del hombre rico, no a la mesa, sino perdón, comiendo las migajas. Dice, el rico hacía grandes banquetes, grandes fiestas, y Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Dice que estaba enfermo, estaba llagado, tanto que los perros venían y lamían sus llagas. Entonces imaginemos, hermanos, la condición de Lázaro. Pero también la palabra enseña que Lázaro muere y es llevado por ángeles al seno de Abraham. ¿Qué diferencia cuando muere un hijo de Dios y cuando muere un pecador? Nos gozamos, hermanos, en servir a Dios, en caminar con Dios. Con Él siempre hay esperanza. Nunca predicamos una religión, sino que vivimos una vida de fe en Jesucristo. Muere Lázaro, el rico, y es llevado al Hades, dice la palabra del Señor. Y estando en el Hades, el hombre rico dice que alzó su vista, alzó sus ojos en el versículo 23, y dice que le habló a Abraham. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Cuál era la condición ahora del hombre rico según la palabra del Señor? En el versículo 23, capítulo 16, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña ahí, hermanos? Cómo estos hombres mueren, pero van a diferente lugar. El rico, dice la palabra, ahora estaba en un lugar de tormento. Ahora él estaba sufriendo y le pide a Abraham, alza sus ojos, ve a Abraham y le dice, manda a Lázaro que moje su dedo en agua
y lo ponga en mi lengua, porque ahora yo soy atormentado. Pero ¿qué respuesta se le da, hermanos? En el versículo 26, claramente le dice, no se puede. Acuérdate que tú estuviste bien en la tierra, gozaste, disfrutaste, te olvidaste de Dios, te olvidaste de todas las cosas buenas. Destruiste tu vida en banquetes, en fiestas, en cuánta cosa apartado. Qué tristeza, hermanos, cuando termina la oportunidad de buscar a Dios, cuando el hombre se olvida de Dios. Es triste, pero hay mucha gente que no tiene tiempo para Dios. Hay mucha gente que no le da lugar a Dios en su vida. Hay mucha gente afanada, mucha gente cada día buscando enriquecerse o buscando los deleites de la vida, como se le llama, y no cuenta para nada a Dios en su vida. Qué tristeza un día presentarse delante del Creador y no recibir lo que espera, la salvación, el perdón, porque en la tierra no se acordó de esto. Y había un problema muy grande en el versículo 26. ¿Cuál era este problema? Dice, además, ni los de allá pueden pasar para acá, ni los de aquí para allá, porque dice, porque una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ahora notemos, hermanos, la palabra cima no está con C, está con S. ¿Qué quiere decir? Que había una profundidad que separaba el Hades del paraíso. Entonces nadie podía pasar de un lugar a otro. Y eso es lo que le está diciendo el padre Abraham, le está diciendo al rico, es imposible. La oportunidad terminó en la tierra. Entonces, cuando Jesús le menciona al ladrón el paraíso, le está hablando de ese lugar de reposo, le está hablando del seno de Abraham, el lugar que había antes de que Cristo resucitara. Y qué bendición, hermanos, para este ladrón arrepentido, porque el Señor cumplió esa palabra, llevarlo al paraíso. Imagínense, Jesús en espíritu fue al paraíso, pero acompañó al ladrón arrepentido, porque Jesús siempre va a cumplir su palabra, hermanos. Amén. Jesús cumple su palabra y Él se lo dijo claramente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Murió el ladrón, murió Jesucristo, amén, pero se cumplió la promesa. Y si nosotros analizamos la palabra en San Juan capítulo 19, el versículo 31 al 33, veamos la muerte de Jesús y la muerte de este ladrón, o podemos decir de los ladrones que estaban a los lados de Jesús, como en ese momento o en el cumplimiento de la palabra ambos murieron. Pero se cumplió la promesa de Jesucristo. ¿Ya lo encontró, hermanos? Bueno, ahí lo tienen, gracias al Señor. En Juan 19, 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Murió Jesús, amén, pero también murió el ladrón. A ellos les quebraron
sus huesos de las piernas. Pero también había una profecía que los huesos de Jesús no pasarían por esta situación. Amén. Porque le vieron ya muerto. Entonces quiere decir que ambos, hermanos, Jesús acompañó al ladrón al paraíso. Qué gloriosa palabra, qué glorioso cumplimiento de parte de Jesucristo. Hermanos, y qué gozo, qué esperanza para nosotros pensar que cuando lleguemos ya no al paraíso, sino al cielo, a la presencia del Señor, ahí estará Jesús también esperándonos. Amén. ¿No se goza por esta esperanza? O puede pensar, no, me falta mucho para morirme, para ver a Jesús. ¿Quién sabe, hermanos? Como dice la palabra, nadie sabemos el día ni la hora. Hay muchas personas que conocimos y que hoy ya no están aquí, pero tenemos esta esperanza que así como Jesús acompañó a este ladrón arrepentido al paraíso, llegaremos al cielo y conoceremos a Jesús cara a cara y estaremos en los brazos del Salvador, gloria a Dios, donde dice su palabra que toda lágrima será enjugada. No habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Si pasamos hoy por tribulaciones, tenemos la esperanza que un día gozaremos con Jesucristo. Terminará, hermanos, terminará todo dolor, terminará toda angustia. Gozaremos con Jesucristo. Entonces, ¿qué esperanza tenemos como hijos del Señor? Y dice la palabra en los versículos que leímos que Jesucristo descendió a los infiernos para predicar. Amén. Ahí lo dice claramente. En el versículo 18 dice claramente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y también el siguiente versículo dice, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, hermanos, nos debe quedar claro algo. Jesucristo no fue a los infiernos para predicar el evangelio, no fue a predicar salvación, fue a proclamar su victoria. Amén. A esto Jesucristo descendió, porque la persona tiene la oportunidad de salvación en el último aliento de su vida. Aunque le recen novenarios, aunque paguen mandas, el lugar al que va la persona que muere es, si recibe a Cristo, va a la presencia de Dios. Si rechaza a Jesucristo, va a ese lugar de tormento. Entonces, claramente la palabra dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Entonces, ya no hay oportunidad. Por eso es un error creer que Jesucristo fue al infierno a predicar, o fue al Hades a predicar salvación, arrepentimiento, o a predicar una segunda oportunidad. No, Él fue a proclamar su victoria. Cristo venció. Si leemos Colosenses 2:15, Cristo fue a proclamar esta victoria, hermanos, porque Él hizo algo glorioso cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio. Amén. Cristo triunfó. Entonces fue a proclamar su victoria. Gloria a Dios. Y no olvide, la oportunidad termina mientras estamos vivos.
Así es que si estamos vivos, aprovechemos esta vida para rendirnos a Jesucristo. No esperemos que un día Cristo vaya a predicarnos al lugar de tormento y nos diga: escuchaste mi palabra, escuchaste mi evangelio, pero no te arrepentiste, no te rendiste, y hoy es demasiado tarde. Hoy tenemos esta oportunidad. Luchamos, el enemigo se opone, hay oposición del enemigo, pero es más grande el que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Entonces, hermanos, Jesucristo hizo esto. Predicó desde el seno de Abraham a todos aquellos que estaban, según la palabra, como nos dice en el versículo, a los espíritus encarcelados. Hay otra cosa gloriosa que Jesucristo hizo. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9, al final, hermanos, les voy a preguntar. Amén. Bueno, vamos a ver, ¿qué otra cosa hizo Jesús? ¿O qué hizo Jesús mientras descendió a los infiernos a proclamar su grandeza? En Efesios 4, 8 y 9 leemos: por lo cual dice, veamos estos versículos, hermanos, son de grande victoria, y ahí estamos nosotros. Ahora nosotros disfrutamos esta grande victoria. Por eso es que el pueblo de Dios se goza en alabar al Señor. Y si usted quiere ignorar esto, si no le parece importante, pues sepa que es muy importante conocer todo lo que Jesucristo hizo al resucitar de entre los muertos. Dice la palabra, leemos, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde está el infierno, hermanos? En las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué hizo Jesucristo, hermanos? Llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes estaban en el seno de Abraham? Todos aquellos justos, entre ellos Moisés, Abraham, José, personajes que nos menciona la palabra del Señor, Daniel, de todos esos hombres que leemos que fueron victoriosos, que fueron hombres que caminaron con Dios, que fueron hombres que buscaron a Dios, que dependieron de Dios, que temieron siempre a Dios, hombres que estaban en el seno de Abraham, en el paraíso, en reposo, en descanso. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Descendió a las partes más bajas y vació el paraíso, hermanos. Los llevó directamente al cielo. Gloria a Dios. Esta es la victoria en Jesucristo. Directamente, ya el paraíso ya no tenía que ser vecino del Hades, ya no tenía que ser vecino de este lugar de tormento. Ahora los hombres de Dios iban directamente al cielo, directamente a la presencia del Señor. Y como decimos, con su descenso, Cristo vació el seno de Abraham. Aleluya. Es tan hermosa la vida de Jesucristo, pero no nos debe bastar decir que es hermosa la vida de Cristo, sino imitarlo, hermanos. Imitar cada día. Vemos al Hijo de Dios siempre en acción, siempre sirviendo, siempre trabajando, siempre honrando al Padre. Y Él espera esto de la iglesia, que amemos lo que Él ama, que sirvamos como Él nos enseñó a servir.
que prediquemos, porque Cristo nos enseñó a predicar el amor y el perdón. Que cada día proclamemos su victoria, porque esto fue lo que hizo Jesucristo al predicar a los espíritus encarcelados. Proclamó su victoria. Hoy nosotros tenemos que proclamar la victoria de Jesucristo. No proclamemos derrota. La muerte de Jesucristo no fue una derrota, hermanos. Cristo resucitó. Cristo está vivo. Por eso es tan triste ver cómo algunas personas tienen a la figura de Jesús crucificado, sangrando, con un gesto de dolor, con un gesto de muerte, de derrota, cuando Jesucristo vive. Aleluya. Y Él está a la diestra del Padre. Y Él es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde trasladó Jesucristo a todos aquellos que estaban en el seno de Abraham? Al tercer cielo. Porque la Biblia nos habla de 3 cielos, y en el tercer cielo se habla del trono de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, a ese lugar, después de la resurrección de Jesucristo, es el lugar donde van aquellos que han muerto en Jesucristo, aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Esa es la esperanza. Ya no vamos al seno de Abraham, vamos directamente al tercer cielo. ¿Nos gozamos, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, qué hermosa promesa. Y quisiera, hermanos, que leyéramos otras cosas, ya casi para terminar. Cómo Jesús logró tanto a través de su muerte. Por eso es que a veces no podemos entender, como cristianos, ignorar todo lo que Jesús ha logrado para nosotros. Muchas veces no tener ánimos de servirle, cuando Él lo dio todo por amor a nosotros. Amén. Cuando Jesucristo se entregó todo, cuando entregó su misma vida para obtener victoria para nosotros. Y la palabra, como estaba escrita, se cumplió. ¿Recuerda usted cuando los fariseos le pidieron señal a Jesús? Cuando los fariseos demandaban señal para creer que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, ¿qué le dijo Jesús? Ninguna señal les será dada, sino la de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás, hermanos? ¿Cuál era la señal de Jonás? Que Jonás estuvo en el vientre del pez. ¿Cuántos días, hermanos? Jesús resucitaría ¿al qué? Al tercer día. Ninguna señal le será dada, Jesús lo dijo con autoridad, sino la señal de Jonás. ¿Se cumplió, hermanos? Se cumplió. Jesucristo resucitó al tercer día. Y quisiera que viéramos 1 Corintios 15:2. Veamos ahí, hermanos, lo que Jesucristo, cómo Él nos ha llevado a obtener grandes victorias, grandes riquezas en Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 2, ahí nos habla de lo que Pablo escribe a los corintios: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La palabra se predica y la hemos recibido en nuestro corazón. Pero no basta solamente eso, tenemos que retener esa palabra. Amén. Día a día, la palabra del Señor en nuestra vida, porque es la manera en que somos salvos. Si descuidamos esta palabra, si nos apartamos de lo que hemos creído, dice entonces, creísteis en vano.
Y no dejemos que pase esto en nuestra vida, hermanos. Hemos creído la palabra de Dios, retengámosla en nuestro corazón. Entonces veamos otro cumplimiento hermoso en Hechos 2:25. Anoche que meditaba en este versículo, hermanos, yo realmente me gozaba de cómo la palabra siempre se ha cumplido. Y en Hechos, en el capítulo 2, el versículo 25, veamos ahí una profecía del Hijo de Dios. Dice, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Una profecía acerca de Jesucristo. Jesucristo fue al Hades, al seno de Abraham, a predicar su victoria. Y la palabra se cumplió: no dejarás mi alma en el Hades. Jesucristo no tuvo que ir a ese lugar. Y dice la palabra: ni permitirás, y ahí santo está con mayúscula, que tu santo vea corrupción. Fue lo contrario. Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados y dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Se cumplió esta profecía, hermanos? ¿Jesucristo fue al Hades a estar ahí con los muertos? No, fue a predicar su victoria. Amén. Entonces, veamos, hermanos, estas citas y gócese con la palabra. En Hebreos 2:14, ahí podemos ver otra profecía acerca del Mesías, cumpliéndose tal como se había dicho. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué, hermanos? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué hizo Jesucristo mientras estaba así? Dice la palabra claramente: destruyó al que tenía al imperio de la muerte, el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo venció sobre la muerte. Cristo venció sobre el diablo. Así dice la palabra, hermanos. Amén. Entonces, al vencer Jesucristo, el cristiano tiene una esperanza de vida, una esperanza de vida eterna. Inclusive, hermanos, según Apocalipsis 1:18, Jesucristo le quitó las llaves del Hades al mismo diablo. Por eso nosotros no podemos creer lo que algunos dicen: es que se apareció tal persona, es que se apareció un tío, es que se apareció tal persona. O los que creen en el espiritismo van a las sesiones siempre con la esperanza de hablar con un familiar, con un ser amado. La medium trabaja en esto, tiene su espíritu familiar que toma la forma o la figura del familiar, la voz, y habla con la persona. Y la persona se engaña. Esto se está publicando en la televisión. La persona se engaña y cree que habló con la persona que pidió. Pero, hermanos, no, porque son espíritus familiares, demonios que están encargados de trabajar con esto. Nadie puede regresar a la tierra, no hay almas en pena, no hay nada de eso. La palabra dice claramente: está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. El lugar está ahí para los justos, para los injustos. Y dice: y el que vivo y estuve muerto,
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Entonces, Jesucristo es el que tiene el poder ahora. El hombre, cuando le cedió el poder a Satanás, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, le dio el poder al enemigo. Por eso es que la palabra dice que todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. Mucha gente se enoja y dice: ¿dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿dónde estaba cuando pasó esto? Si Dios es bueno, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay violencia? Porque el hombre mismo le entregó el poder y la autoridad a Satanás. Pero a través de la muerte de Jesucristo es que ahora el hombre puede recobrar esa comunión con Dios, esa salvación, ese perdón, y al hacerlo ahora le entrega el poder a Dios en su vida. Por eso la palabra dice: el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Tenemos poder sobre el pecado. Cristo venció la muerte y Él es el único que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y Jesucristo no permite que nadie regrese a la tierra para estar aquí. Entonces, eso es otra victoria, hermanos, que Jesucristo ganó para nosotros. En Hechos capítulo 1, versículo 9, ahí encontramos también, antes de ver esa cita, veamos Hebreos 9, 24. ¿Qué hizo Jesucristo según la palabra del Señor? En Hebreos 9, 24, dijimos que antes la gente no iba al cielo, iba al paraíso. Pero Jesucristo, a través de su resurrección, hoy vamos directamente al cielo. ¿Y qué dice la palabra? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora Cristo entró directamente al cielo. Primicias: Jesucristo resucitó y ascendió a los mismos cielos. Gloria a Dios, porque Él triunfó, hermanos. Cristo triunfó. Cristo venció. Aleluya. Y por último, hermanos, veamos lo que dice la palabra del Señor acerca de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Él murió, Él fue a los infiernos, Él llevó cautiva la cautividad, Él hizo todas estas maravillas para presentarnos delante de Dios. Cristo resucitó y la prueba está en que se apareció 40 días a sus discípulos. Y ellos mismos dan testimonio y dicen lo que vimos, lo que oímos acerca de Jesucristo. Los discípulos, hombres de Dios que vieron, que contemplaron los milagros, la grandeza de Dios, escriben acerca de todas estas cosas. Y en Juan dice: y mucho más, que no cabrían en todos los libros del mundo. Imagínense todas las cosas maravillosas que Jesucristo ha hecho. Él tiene el imperio. Cristo venció sobre el imperio de la muerte, le quitó el poder a Satanás. Entonces se apareció 40 días. ¿Qué sucedió después de que apareció 40 días a sus discípulos? Dice en Hechos capítulo 1, el versículo 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas,
los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús que después de dar instrucciones, después de comisionar a sus discípulos, después de haberse aparecido 40 días a ellos, estando con sus discípulos, dice que una nube le envolvió y le llevó al cielo, triunfante, victorioso. Pero la promesa: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así como le habéis visto ir al cielo. Más pruebas no podemos tener. Cristo viene, hermanos. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por aquellos que velan, que le buscan, que se consagran, que se santifican, que le sirven a Dios, que se guardan para Él, que buscan tener comunión con Dios cada día. Este mismo Jesús viene por su iglesia. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Aleluya. ¿Cuántos podemos adorar a Dios por esta grande victoria? Cristo resucitó. Cristo vive. Aleluya. Su nombre sea exaltado. Su nombre sea glorificado. No adoramos cualquier Dios, hermanos. Adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo que resucitó, a un Cristo que, aunque su cuerpo estaba inerte, descendió a las profundidades de la tierra para proclamar su victoria. Hoy nos corresponde a nosotros proclamar su victoria. Aleluya. Mientras los hermanos toman su lugar, adore a Dios un momento. Adore a Dios. Dígale: Señor, gracias por haberte conocido, por gozar ahora de esa victoria hermosa, por esa esperanza que hoy no tengo que ir al paraíso, voy directo al cielo para andar en las calles de oro, cara a cara a conocer a Jesucristo, al Maestro. Si alguien todavía no tiene esta esperanza, hermanos, hoy es el día. Hoy es el día. Gloria a Dios. Espera ese acontecimiento glorioso. Cristo viene. La iglesia desaparecerá. Porque así como Jesús llevó cautiva la cautividad, así un día llevará su iglesia al mismo cielo, al tercer cielo. Pero es para aquel que sea fiel, para aquel que retenga su palabra y espere este glorioso acontecimiento. Dios está aquí. Si alguien no está seguro todavía de irse con el Señor, de esta salvación, de este perdón, hoy Dios te invita a acercarte a Él, a rendirte a Él, a entregar tu corazón a Dios. Tú que sabes si tendrás oportunidad en el último momento. Hoy Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy Jesucristo te invita a entregarle tu corazón a Dios, porque así como Él se fue, así vendrá por su pueblo. Te invito a cerrar sus ojos. Y si alguien quisiera venir al altar, si alguien quisiera venir al altar y rendir su vida a Jesucristo, hoy es el día que Dios te da para que lo hagas. Hoy puedes
puedes decidir entregarle tu vida al Señor enteramente, 100%, entregarle todo tu ser al Señor. Aleluya. Si alguien quiere venir al altar, aquí está dispuesto. Gloria a Dios. O si alguien ahí en su lugar, pero si Dios te toca a venir al altar, ven a Jesucristo, aleluya. Y si no, ahí en tu lugar, reconcíliate con Dios, pídele perdón al Señor, dile: fortaléceme para esperar ese glorioso acontecimiento. Aleluya. Santo, santo. Gloria a Dios. Santo, santo. Rey de gloria, Santo eres Dios. yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo, Aleluya. mi Gloria a Dios. deseo es adorarte. Santo, santo. Mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Aleluya. Gracias, Señor. gracias, No hay Jesús. nadie. Aleluya. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Aleluya, aleluya. No hay nadie como tú, Aleluya. Señor. Gracias, Jesús. Rey de Prepárate, reyes, Dios. Señor de Prepárate, señores, Señor. exaltado Gracias, seas hoy, mientras te acerco Santo, santo, aleluya. a tu trono, glorifícate. Aleluya. Rey de reyes, Gracias, Dios, Señor de gracias. señores, exaltado seas hoy, mientras te acerco a tu trono, glorifícate. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gracias, Jesús. Prepáranos, prepáranos cada día, Dios, te adoramos. Gracias, Señor, santo eres. Aleluya. Gracias, Dios. Yo me rindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, Aleluya. que mi adoración
hermanos que van a servir la Santa Cena tomen esos elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Participemos de ello como la palabra nos enseña para aquellos que han sido bautizados, y a nosotros como iglesia nos invita a analizar nuestra vida, nuestro corazón delante de Dios, y que no haya nada oculto ahí, hermanos, que podamos confesarlo delante del Señor, todo pecado, toda injusticia, todo lo que impida que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Participemos dignamente en humildad delante del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos disponemos a participar, Señor, de esta ordenanza instituida por ti al decir: haced esto en memoria de mí. En memoria tuya participamos, Señor, y consagramos estos elementos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los consagramos a ti, participamos de ellos, Señor, en obediencia, en fe, en gratitud delante de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, que cada día purifiquemos nuestro corazón delante de ti, Señor, para que tú nos encuentres haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén. Mientras los hermanos nos dirigen con un coro, hermanos, podemos hacer 2 filas. Aleluya. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos el pan en memoria de Jesucristo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos la copa en memoria de Jesucristo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias, Dios.
Gracias, Jesús, por esa sangre, por tus heridas, por tus llagas, Señor, por tu cuerpo lacerado, por amor a nosotros. El justo por los injustos, para presentarnos delante de Dios. Gracias, Dios, gracias. Te adoramos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible.